Listo, entonces siguiendo la cronología de las guerras, empatando con lo que dijo mi compañero Mario, en 1918 culmina la Primera Guerra Mundial. Entonces, siguiendo ese hilo conductor donde termina Mario, voy a empatar yo desde 1919 hasta 1972. Se alcanza a observar, grosso modo, que la mayoría de guerras o el patrón más común es el de intraestatales. Es importante resaltar o tener muy claro el concepto de intraestatal, el cual el concepto nos ayuda a entender que son guerras civiles. Es un conflicto de un mismo estado entre dos o más grupos con potencia militar que se enfrentan por motivos ya sea ideológicos, eh, economistas o por voluntad de llegar al poder por aspiración secesionista. Entonces, partiendo de en ese orden de ideas, voy a resaltar las guerras más importantes en ese lapso de tiempo, las cuales fueron extra, intra o interestatales. Entonces tenemos que en 1919 podemos empatar con la primera guerra, la cual es la guerra civil en Finlandia, que estaba entonces apoyada por el Reino de Finlandia, valga la redundancia, la Guardia Blanca, los Hargens y el Imperio Alemán. Y en el otro bando estaba la República Socialista de los Trabajadores de Finlandia, la cual la victoria fue pues una victoria como se llama blanca. Rusia se retira militarmente de Finlandia, eh, una hegemonía alemana hasta diciembre de 1918, y de ahí ya deriva la guerra de independencia irlandesa, que fue de 1919 a la 1921, que fue la República Irlandesa con el Reino Unido de Gran Bretaña. La victoria fue irlandesa. Esta guerra de independencia irlandesa fue una guerra de guerrillas librada entre 1919 y 1921. Vemos a colación el término intraestatal. También en 1919 se ve que fue el levantamiento espartaquista, que fue entre República de Weimar y la Liga Espartaquista. La victoria fue pues el fusilamiento de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburgo. Eso fue pues como la huelga general de las luchas armadas en Berlín del 5 al 12. Luego vemos en 1919 al 1922 también la guerra grego-turca, vemos la greca polaco-soviética, vemos la guerra de Koto, la guerra de Cristera, vemos la guerra civil china, que es también una pues muy importante, vemos el conflicto sino-soviético, y también podemos entender que en este periodo de tiempo eh, se hizo la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. ¿Por qué se da la Segunda Guerra? Por medio de un pacto de no agresión. Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernado por el dictador Joseph Stalin, y Alemania invadió entonces a Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces vemos cómo este patrón de comportamiento se repite en muchas ocasiones, siendo ya también extraestatal. También tenemos que en 1926 y 1949 fue la Guerra Civil China. Esta Guerra Civil China fue el conflicto que tuvo lugar en China entre Kuomintang o Partido Nacionalista de Chino KMT y el Partido Comunista Chino. La guerra civil se desarrolló en dos etapas. La primera fue ella en 1927 a 1937 y la segunda entre 1946 y 1949. Entonces, a su vez, vemos que la victoria comunista fue el establecimiento de la República Popular China y exilió a los nacionalistas a la isla de Taiwán. Ahí es donde vemos por qué esa guerra o por qué ese deseo también de Taiwán ser independiente y recreando pues la República de China. También vemos en 1929 el conflicto
sino-soviético, el cual fue entre la Unión Soviética y la República de China, ¿cierto? Confirmadas las disposiciones del acuerdo de 1924. Este conflicto fue un conflicto armado de corta duración que tuvo lugar entre 1929 y en el que se vieron envueltas la Unión Soviética y la República China. Y así a su vez van trayendo muchas guerras civiles. También tenemos la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esta guerra sino-japonesa fue un conflicto militar en la República de China y el Imperio de Japón, que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945. Basándonos también en el cuadro de CIPRI, el cual es todo el gasto militar por país como porcentaje del Producto Interno Bruto, vemos que en su mayoría hay muchas X, lo cual denota que estas X es que no se tienen datos disponibles. Los datos se empiezan a ver es a partir desde 1949, que vemos que hay un gran gasto y ha sido incrementado paulatinamente el incremento de armamento militar, y que vemos que a su vez han invertido mucho lo que es China, Alemania, Polonia, el Reino Unido, ha invertido demasiado en esto. Tenemos también la guerra de invierno, tenemos la Segunda Guerra Mundial como lo había nombrado anteriormente, y culmina ya en 1972, que empieza, es más que todo, o bueno, 1973, pero en parte en 1971, que es la guerra indo-pakistaní. Esta guerra indo-pakistaní es la que hemos hablado que fue un conflicto militar importante entre India y Pakistán. La guerra estuvo cercanamente asociada en la guerra de liberación de Bangladesh, aunque existen desacuerdos sobre las fechas exactas de las guerras. Entonces, aquí termina en 1971 el lapso de tiempo que me corresponde. Entonces, espero que haya sido claro y haya sido para la ayuda de ustedes.